Hola, buenos días a todas y todos. Los congregados, estamos en la última jornada del Congreso Claroscuros de Estudios Culturales del Arte Pop Contemporáneo Español. Es una sesión muy especial porque es la sesión de los doctorandos que nos han acompañado durante todo el Congreso, doctorandos y masterandos adelantados, porque están allá haciendo sus comunicaciones, sus congresos. Aquí hay gente, bueno, excelente. Nos han dado ellos a nosotros muchísimo calor y muchísimo cariño, y pues con todo el amor les correspondemos desde el proyecto Claroscuro y el Congreso Claroscuro. Y va a venir a presentarlos una profesora excelente, María Dolores Fernández Pollato, que es especialista en historia de la publicidad. Fue una de las primeras personas en España que le dio atención a la publicidad como fuente histórica, y yo trabajé con ella desde el principio de mi tesis. Fue una especie de mentora y luego estuvo en el tribunal de mi tesis doctoral. Lo que pasa es que ha conseguido financiación de su departamento y todo para venir, y no sabemos por qué. Una especie de colapso que han tenido también en la Universidad de Alicante, colapso burocrático administrativo, que hemos estado discutiendo sobre esto en la mesa que hemos tenido de gestión del miércoles pasado. Pues no han conseguido que la agencia de su universidad le compre los billetes, ni el alojamiento, ni nada. Hemos intentado hacerlo por la agencia nuestra, pero sabéis que las normativas a veces son muy estrictas, y no ha podido venir la señora desde Alicante. Entonces, bueno, pues yo en su nombre, y bueno, porque mis especialidades también están un poco ahí en la materia de la sesión de hoy, que es ecosistema, más media y espacio público. De hecho, le puse yo el título. Vamos a darle la bienvenida, sin más demora, los voy a ir presentando poco a poco, a Ana Leirós Vilas, que actualmente se encuentra cursando el primer año de doctorado en el programa de doctorado de Antropología y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, donde trata de impulsar un seminario orientado a los estudios CTS, que yo no sé lo que es, ahora nos lo explicará ella, y un grupo de investigación que sigue la misma temática. Anteriormente cursó la carrera de Sociología en la Universidad de A Coruña y un máster en Análisis Sociocultural del Conocimiento y de la Comunicación en la Universidad Complutense. Las líneas de investigación de esta joven investigadora, jovencísima investigadora, puesto que solamente tiene 23 años, las líneas que sigue se centran en el análisis político, religioso, de género en torno a las producciones y expresiones culturales. Buenos días, Ana. Hola, vale. Primero que nada quería dar las gracias a Débora y al Espacio Claroscuros por dejar que vengamos aquí a presentar nuestros proyectos, y que es una iniciativa muy interesante y espero que siga muchos años más. Yo lo que voy a presentar es un estudio sobre el arte urbano en Galicia a través del artista urbano Cuca Bomber y su relación con el espacio público. El planteamiento de la investigación nace a raíz de entender los espacios públicos como espacios atravesados por elementos coercitivos de poder, elementos que, aunque están de manera subyacente y no materialmente, la organización de la esfera de la ciudad y los ritmos tan convulsos generan que se crea un espacio en el que la jerarquía del poder y la construcción de la misma refleje un orden que es muy mediado y que impide pues, las manifestaciones más personales o de carácter más individual, como puede ser el arte urbano, que también puede ser conceptualizado como suciedad o como elementos no deseados en vez de como arte, siguiendo un poco la dicotomía que plantea Mary Douglas en su libro Lo puro y lo limpio.
En concreto, me interesaba estudiar el caso del arte urbano, en tanto a que es una expresión que no solamente dota a la ciudad de carácter propio, sino que presenta también un mensaje político y una carga simbólica muy densa. El arte urbano se presenta como una expresión de visibilidad disruptiva del espacio público, que no solamente trabaja la potencialidad estética, sino también a través de un mensaje político y la expansión digital, puesto que es un nuevo planteamiento que nace a raíz de los 2000 y que cuenta con la potencialidad de la digitalidad. En concreto me quiero centrar en el artista Cuca Bomber, que es uno de los principales pioneros en el arte urbano en la provincia de Galicia, primero en Coruña, y que se fue extendiendo por todo lo que es la comunidad, incluso llegar a salir fuera de los márgenes de esta, llegando a Salamanca y Asturias. Aquí traigo un poco una muestra de su obra, que sería la colocación de diversas o de una cucaracha por toda la ciudad. Aquí podemos observar diversas fotos en las que se pueden ver cómo está en las zonas de playa, en las zonas más céntricas, y cualquier espacio es bueno para colocar una cucaracha, y de todos los tamaños y colores posibles. Vale. Los objetivos del estudio lo que impulsaba era examinar el marco de reivindicación que se apoya en la iniciativa en el marco del arte urbano gallego. Asimismo, entender el simbolismo de por qué es la elección de una cucaracha, analizar la interacción y la composición de la comunidad que se crea a través de las redes sociales y estudiar la propuesta reivindicativa que propone el Cuca Bomber, en tanto a su sustancia política y de mensaje. Como marco conceptual y como primeras aproximaciones, mencionar que el arte urbano y el graffiti son dos prácticas diferentes. El graffiti es primero y el arte urbano es como la continuación. Hay muchos expertos que lo denominan como post-graffiti, y la principal diferencia es que el grafiti sería una potencialidad estética, mientras que el arte urbano no solamente busca una potencialidad estética y dejar huellas, sino también oculta un mensaje político con carga densa, utiliza una multiplicidad de técnicas, no solamente el aerosol y el uso de plataformas digitales, ya que no solamente es un arte localista, sino que busca la expansión en todo su marco de entendimiento y a diversos sitios. Dentro de las técnicas que utiliza el arte urbano, yo me centro en el sticking y el stencil, que es lo que utiliza el artista Cuca Bomber para llevar a cabo su obra. El sticking sería la colocación de pegatinas por toda la ciudad, y el stencil es a través de una plancha con aerosol marcarla por encima, lo que sería pues como manera más fordista, en tanto a que ayuda a la producción más rápida de este movimiento, ya que no al estilo de Bansky, ya que no es tanto dejar la marca, sino dejar la marca con un mensaje político. También es muy interesante cómo los grafitis y el arte urbano entran y confluyen en el espacio urbano y la visibilidad. La visibilidad entendida como un orden de poder y de control social que controla las grandes instituciones, rigiendo unos flujos continuos de poder y organizando sistemáticamente la nueva ciudad, de tal forma que esta ruptura estética plantea narrativas que tratan de subvertir el orden hegemónico y construir como nuevas narrativas paralelas, tanto de expresión como de no solamente de expresión como de narrativas paralelas. Asimismo, se recupera se recupera el espacio público para las personas que hacen uso de él y no a través de las normativas que es impuestas, y la construcción de un nuevo orden social, lo cual es muy interesante, ya que la visualidad se relaciona con el poder, pero también con la identidad de las ciudades, dejando atrás los paradigmas que entiende la ciudad como un espacio homogéneo, constrictivo, con un orden clásico. El arte urbano y la reivindicación y la narración de la apropiación del mismo, pues como que construye nuevas narrativas que dotan de esencia y de personalidad a los lugares en las que están inmersas. El marco metodológico que utilicé serían las metáforas de Lakoff y Johnson, la emisión y la recepción en la enciclopedia de Eco y el icono de Peirce. Son fundamentalmente elementos metodológicos que remiten al análisis de discurso y a la semiótica, y que van en composición con mi aparataje metodológico, ya que al ser un elemento, el arte urbano, que presenta potencialidad tecnológica, potencialidad política y densidad y en su mensaje, era necesario diversas técnicas que pudieran abarcar todo esto.
Para llevar a cabo el estudio de los objetivos específicos, las principales metodologías se remiten a la recogida de fotos en redes sociales, principalmente Instagram y Twitter, a través de la información, una entrevista semiestructurada a una de las participantes del proyecto Cuca Bomber y el análisis del manifiesto, que sería donde se puede observar el corpus político-ontológico que guía esta iniciativa. Vale, el análisis del manifiesto. En este manifiesto es donde se sientan las bases de lo que es actualmente el movimiento. Data del 2005, aunque es un movimiento que empezó en el 2002 hasta el 2006 no se concreta, pero lo que sustenta políticamente y cómo se relacionó empezó en el 2005 con esto, que aunque no se observa muy bien, es el manifiesto entero. Elementos a destacar que son muy interesantes sería el uso del fotolog y de los blogs como un producto de consumo no solamente local sino a nivel más amplio, el símbolo de la cucaracha asociado con lo que no nos gusta de la sociedad y de uno mismo, pero que aún así sabemos que está ahí, y su principal impulso es luchar contra el feísmo y despertar las conciencias y alegrar las esquinas, lo cual es muy bonito, en tanto que la ciudad de Coruña es una ciudad bastante marcada por la revolución industrial y por las casas colmena y por un poco el descuido de lo que viene siendo el urbanismo, pero para las personas, para que sea un lugar acogedor más que para una utilidad. Elementos también a destacar, la metamorfosis de Kafka y a Gregorio Samsa como un elemento que, como dice el libro, es una persona que se convierte en cucaracha, y esta analogía constante y esta línea que subyace del elemento de cucaracha es lo que impulsa al final al artista. También menciona a Teodor Kaczynski, conocido como una bomber, que es una gran figura del finales del siglo XX, un terrorista anarquista que lucha contra la sociedad tecnocrática y trata de liberar las mentes de la sociedad de la revolución que aliena a las personas, haciendo alusión constante al tratar de despertar a las conciencias, al tratar de alegrar las esquinas y al ser un poco más conscientes del lugar en el que estamos. También es importante el manifiesto Cyborg de Donna Haraway, en la que ya en la data del 2005 no era una teórica muy conocida en los círculos de sociología y antropología en Galicia, pero sí que es uno de los pioneros en recuperar este libro y en hablar de ser uno de los apoyos en los que se sustenta este movimiento. Y ya por último, la cultura del hip hop, a la que hace alusión durante todo el manifiesto y la que es muy interesante, en tanto a que no solamente busca en la que se puede observar también cómo esa narrativa de un elemento que nace del graffiti, de la cultura del hip hop, y cómo se recupera y se remodela a un nuevo aspecto en el que no solamente importa la potencialidad estética, sino que se reivindica mucho también el mensaje político. Del análisis de las redes sociales y del símbolo, es interesante cómo la cucaracha se relaciona con cambios relacionados peyorativos, tanto en narrativas bíblicas, tanto como plagas, como la sociedad, como lo problemático, y como también muy interesante la capacidad de resistencia y la capacidad de unión, que es un elemento muy interesante, ya que el artista lo que busca es despertar las conciencias, pero a la vez unir a la gente tratando de paliar este individualismo progresivo que está infectando la ciudad desde el capitalismo tan voraz el que nos estamos viviendo. Respecto al análisis de las redes sociales, es muy interesante como es una iniciativa que empezó en el 2002 y aún a día de hoy, el 2023, sigue habiendo personas y esa comunidad tan interesante se sigue manteniendo, sigue habiendo flujo de información, se sigue tratando de visibilizar este tipo de iniciativas, además no solamente por ser uno de los pioneros que luego impulsará además artistas gallegos, sino porque también sigue manteniendo los debates que en su momento eran importantes, ya que es un mensaje que se puede extrapolar a los contextos de hoy en día. En lo que se observó en el análisis de la plataforma de Instagram es el uso de sticky stencil masificado y como la diversificación de estas técnicas y como a través de los hashtag Cascuda, que es cucaracha en gallego, y Cuca Bomber, se siguen manteniendo estos debates y la formación de esta comunidad, la interacción, y es muy interesante. Por último,
respecto a las redes sociales, en Twitter, desde el 2011 hasta el 2023 se sigue con el debate en torno a la crítica social y las bases para la formación de otros artistas, y en especial mención a los debates en torno a lo efímero, en tanto a qué es efímero para un artista urbano, para un artista, en tanto a tapar las obras, y la persistencia como un valor de la memoria muy interesante, que nos recuerda que aún hay personas que intentan cambiar las mentes y que el mensaje político y que las cosas que no nos gustan siguen ahí y que es necesario tratar de cambiarlas. Por último, en el análisis de la entrevista, una de las personas implicadas en el proyecto, que es una doctora de la Facultad de Coruña, que actualmente está dando cátedra, y es una persona que en sus inicios, sin saber muy bien a lo que iba a derivar este proyecto, hizo la plantilla de lo que ahora mismo utilizo como para hacer las pegatinas y para las planchas del stencil. Y es muy interesante cómo, aunque nace de una iniciativa de pragmatismo y eficiencia para que se fuera más rápido la colocación de la obra de arte por la ciudad, sí que es verdad que es muy interesante la diversificación de técnicas en tanto al arte urbano en contraposición con el graffiti. También, respecto al símbolo, le quise preguntar qué era lo que significaba para ella las cucarachas y por qué la elección, y aparte de lo ya mencionado como la resistencia a las plagas y lo que no nos gusta pero sí que existe, también hay un punto de tratar de pensar y qué significa para ti la cucaracha, lo cual es muy interesante porque, aún tratando de despertar conciencias, lo que busca más bien es una reflexión crítica constante de los elementos que nos rodean y que no prestamos atención. Ya para finalizar, las conclusiones del trabajo, dentro del espacio público, me gustaría mencionar a Querol en su cita de: la actividad política se ve atravesada desde 1789 por la acción efectiva del pueblo como un nuevo actor protagonista de su destino político. Y es verdad que desde la Revolución Francesa es importante que se vuelva a retomar la capacidad de agencia de las personas en tanto a los lugares en los que viven, y cómo estos son importantes en tanto que crean contexto y en los que se encuentran estas corporeidades implicadas. Y es importante no solamente prestar atención a lo que eres, sino también el contexto que te rodea y de elementos subyacentes que a lo mejor a primera vista, como el orden de la visualidad o el orden urbano, de poder, no es tan palpable, pero sí que existen y afectan a las personas que allí viven. Respecto al Cuca Bomber, es un artista pionero en el movimiento, una carga simbólica y un universo de sentido muy densa, en tanto que representa diversas invenciones como una bomber, tiene una potencialidad y una carga teórica muy densa, es un proyecto muy pensado, muy politizado, que puede pasar bastante desapercibido, en tanto que solamente parece que simplemente es una pegatina o simplemente es una marca que deja por la ciudad, pero realmente tiene una carga densa y un universo de sentido construido a través de la literatura, de las bases teóricas y de la misma simbología de la cucaracha, perdón, que es muy interesante y que dio paso a la apertura de un nuevo marco de entendimiento para los artistas gallegos que pudieran explorar otros nuevos campos fuera del graffiti. También el cuestionamiento de la capacidad estética en tanto al arte urbano como lo limpio, lo puro o lo sucio es muy interesante, y cómo la conceptualización de lo limpio y de lo no limpio está mediada por un orden coercitivo invisible que muchas veces no es captado. Por último, las narrativas en las que se sustenta sería la cucaracha como símbolo de resistencia más que como una plaga peyorativa, resignificando el significado primario que tiene este animal, la modificación urbana como un acto estético y también con carga política, una metáfora visual constante de elementos que no están bien en la ciudad y que no son agradables para las personas, porque al final la ciudad es un lugar en el que deberían vivir agradablemente las personas, y la creación de una comunidad, una identidad compartida a través de un símbolo expandido por las redes sociales y no solamente a nivel local, sino que trasciende esos marcos de entendimiento, incluso llegando afuera de la comunidad. Y pues muchas gracias. Sí, sin problema. Ok. Solo que tengo esto aquí. Bueno, pues vamos con José Luis Panea, que yo he presentado aquí en la mesa de doctorandos, pero él ya es doctor, ¿eh? Hace tiempo. Hace tiempo, pero como es tan joven, pues lo
lo he presentado como doctorando, pero no, él es doctor en investigación en Humanidades, Artes y Educación por la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha realizado estancias de investigación ya en University of Roehampton. Y yo lo voy a pronunciar fatal, eso siempre. Roehampton, ¿no? Roehampton. Roehampton. Y la Universidad de Nova de Lisboa, bajo el contrato predoctoral del plan propio de I+D+I de la Universidad de Castilla-La Mancha, cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el proyecto MINECO de I+D+I ARES 2013-2017. Actualmente es contratado postdoctoral SECTI Margarita Salas, enhorabuena. Gracias. En la Universidad en la Universidad de Castilla-La Mancha, USAL, la antena bueno, no es antena, la sede de Salamanca, 2022-2024. Investigador en el proyecto MCIN, no sé cómo se dice, MCIN, I+D+I ESHIT 2019-2022 y forma parte del GIR, Grupo de Estética y Teoría de las Artes, GESTA, Universidad de Salamanca. ¿Está bien? ¿Llego hasta ahí? Perfecto. Estupendo. José Luis, pues bienvenido. Muchísimas gracias por tu presencia, por tu trabajo. Tienes la palabra. Bien, muchísimas gracias, Débora, y muchas gracias a la organización por tener en cuenta mi presentación y a mis compañeros y compañeras de mesa. Es todo un lujo estar hoy aquí en Málaga. ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Vale. Bien, vengo a presentar mi presentación titulada ¿Quién maneja mi barca? España a la deriva en el Festival de Eurovisión. En el contexto de las publicaciones académicas sobre el Festival de la Canción de Eurovisión, desde los ámbitos de la antropología, la sociología, los estudios culturales o la historia principalmente, predominan ciertas cuestiones de identidad cultural, como dirían Stuart Hall y Paul Duguay en su ya clásico texto. Por un lado, tenemos la construcción de la identidad étnica, dado que este es un concurso donde participan naciones a través de canciones. Y por otro lado tenemos la reivindicación de la identidad sexual y de género, dado que muchos mensajes que tienen que ver con esta cuestión son plasmados, son mostrados en el festival. Y es muy interesante en este sentido comprobar cómo la bandera LGTBI es una más de todas las banderas nacionales que a menudo pueblan el propio escenario de la canción, ¿no? Como si fuera una bandera más. En este sentido, la mayoría de autores de los Eurovision Studies, como he comentado anteriormente, han trabajado este choque de imaginarios, y hago aquí una pequeña perversión de las teorías de Samuel Huntington y Benedict Anderson. Creo que aquí viene muy bien a colación. ¿Por qué? Porque el concurso, si bien es fundado por países centroeuropeos y del oeste de Europa, desde los años 90, desde mediados de los 90 a la actualidad, son los países que integraban el antiguo bloque del Este los que tienen una mayor presencia en el concurso. Y entonces este tránsito es interesante de ver al respecto. Pero, dada mi formación en Bellas Artes, descubrí que la estética del concurso no había sido apenas tratada. Entonces, en una de mis más recientes publicaciones, he trabajado sobre la cuestión de las escenografías y la identidad visual del certamen, porque el escenario es el mismo centro del concurso. Y también tengo que decir que estoy en este momento trabajando con un profesor de esta universidad, Patricio Pérez Rufí, de la Universidad de Málaga, del cual os animo a que indaguen en sus publicaciones, porque él procede del ámbito de comunicación audiovisual y sin lugar a dudas está abriendo un territorio por explorar muy interesante. No ha podido venir aquí, lamentablemente. ¿Por qué me interesa España en Eurovisión? Y cuando digo España, realmente estoy hablando de RTV. ¿Por qué? Porque este es un concurso en el que participan las naciones mediante sus cadenas de televisión públicas. Este es un evento público que pone sobre la mesa la importancia de
las cadenas de televisión públicas. En este sentido, España, RTV, lleva participando en el certamen desde el año 1961 a la actualidad. Tenemos pues casi 70 años de historia, con lo cual puede entenderse la presencia de España en Eurovisión como el correlato audiovisual de la historia de España. Fijaos lo interesante que es. Esto nos puede dar que pensar acerca de este paso, ¿no? Esta ilustración de la dictadura, obviamente, a la democracia en España. Encontramos una muy escasa bibliografía, lo cual obviamente motiva esta investigación. Y, sin embargo, también encontramos una gran accesibilidad dentro de los archivos de RTV que está disponibilizando en los últimos tiempos. Desde aquí me interesa la idea de la marca España, entre otros muchos autores, pero aquí me voy a quedar con Goran Bolin y Stolberg en su texto del año 2010, cuando definen el concepto de marca país como una reducción estereotipada de las imágenes que se supone han de representar a un país, pero siempre de cara al extranjero. Mientras que la idea del nacionalismo piensa de cara al nosotros e incluso al pasado, la marca país está enfocada en el futuro, en lo que podemos llegar a ser, y en el otro, en el extranjero, en los otros. Esta idea es bastante interesante, tratada por estos dos autores, y también es bastante revelador en el caso del Festival de Eurovisión por su propia estructura. En él participan en torno a 26 países cada año, y todas las canciones han de durar un máximo de 3 minutos, lo cual del lenguaje publicitario esto es muy interesante porque fuerza a que los mensajes deban ser muy reducidos, muy simplificados, muy comprimidos. Y ello ha sido tratado por también otros autores que luego podemos, si quieren, pueden consultar en la bibliografía al respecto. Esta imagen, por tanto, ha de ser muy apelante y muy llamativa. Bien, RTV España comienza a participar desde el año 1961 en el festival, pero en aquel momento las imágenes de España no son tan apreciadas en el extranjero. ¿Por qué? Porque obviamente están remitiendo a una dictadura, están remitiendo a un Estado muy conservador en lo que es la quinta esencia de la Unión Europea a nivel del espectáculo, ¿no? Como es el festival. Entonces, aquí se emplearon ciertas estereotipias de lo español, y siempre vemos Andalucía como una sinécdoque de lo que sería España. En esta ocasión, en estos primeros años, la cantante de copla, Conchita Bautista, participará en el concurso hasta en 2 ocasiones, con el tema Estando Contigo, de Augusto Alguero, y posteriormente, qué bueno, de Augusto Figueroa Egea, quedando en una muy mala posición. Las imágenes de España, de las estereotipias de lo español, no eran queridas en el extranjero. Y bueno, como podemos comprobar en las imágenes, aunque Eduardo Viñuela, etnomusicólogo con el que también estoy trabajando sobre este tema, ha descubierto que realmente el Estando Contigo, luego popularizado por Marisol, como todos sabemos, es realmente un swing aflamencado, ¿no? Que es lo interesante. RTV cambia de estrategia, entonces decide acudir a la imagen del crooner norteamericano, con figuras como las de Víctor Balaguer, José Guardiola o Rafael, que concursa hasta en 2 ocasiones en el certamen, también con muy escaso éxito. En nuestras fronteras sí, pero de nuevo, como he dicho anteriormente, fuera no, de cara al extranjero no. Solo será a partir de la participación del dúo dinámico y de la suscripción de los gustos de lo que se supone en ese momento está teniendo éxito en Europa, y recientemente ha muerto la chica Yeye. Digamos que había que asumir esa cultura, la cultura Yeye del momento, y esto fue encarnado por la figura de Maciel. Previamente compró un vestido de la firma francesa Courrèges. Entonces había que afrancesarse. ¿Para qué? Para gustar al público internacional de la canción, con un tema muy feliz, muy alegre, y desde entonces comienza la etapa dorada de España en el festival, con actuaciones como las de Julio Iglesias o Karina, entre muchos otros. Pero siempre será con temas de pop, temas que no hagan alusiones a España o a la cultura española o al folclore de ninguna manera en sus canciones, solamente en sus imágenes. Y este es el punto más interesante aquí, en los videoclips promocionales de las canciones que se llevan al festival. Aquí se está ilustrando una carrera
una surrealista carrera de mujeres, de madres que portan a sus bebés en los carritos, en una especie de carrera de bebés, alusiones al baby boom del momento que estamos viviendo, Paseo Marítimo de Alicante, imágenes todo el tiempo que remiten constantemente a los estereotipos de España, Don Quijote y Sancho Panza, Mocedades, por ejemplo, en su famoso tema Eres tú. El videoclip será filmado en Castro Urdiales, Peret en Barcelona, Miki en las playas de Ibiza, ¿no? Tenemos siempre la imagen de la sueca, creo que en este videoclip es bastante evidente, o el videoclip, por ejemplo, de José Vélez filmado en Gran Canaria, ¿no? Estamos aludiendo a este turismo de sol y playa y estamos en un momento en el que el turismo es la principal industria del país, en este momento ya en los finales del desarrollismo. Encontramos también la propuesta de Betty Misiego y ya es aquí donde comienza a flaquear el éxito de RTV en el Festival de la Canción y esto nos ayuda a adelantar una de las primeras conclusiones, que es la del hecho de que el festival tiene sentido justamente en los momentos más sensibles a nivel político en el que se encuentra un país. Ocurre, por ejemplo, ahora con Ucrania, ¿no? Y con los países del este, ¿no? Luego ya llegada la democracia parece que no tenía tanto sentido, ¿no? Entonces ya en los años 80, inmersos en la cultura de la movida, no tiene mucha importancia el festival en RTV, hay una escasa inversión también, pero es interesante comprobar cómo en el año 1982 España lleva a la cantante de copla, anteriormente conocida como La Ruina, cantante sevillana de copla, Lucía, con el tema Él, justamente cuando se celebra ese año el festival en el Reino Unido, en Harrogate. Y aunque parezca que se lleva una sevillana, realmente la canción es un tango. ¿Qué está ocurriendo en ese momento? Pues que está teniendo lugar la guerra de las Malvinas entre el Reino Unido y Argentina, obviamente. Entonces, you know, Spain is different. En este caso queda bastante claro, bastante evidente, aunque obviamente en el videoclip queda muy bien reflejado pues, las imágenes, por supuesto, de Sevilla y Jerez de la Frontera. Y ya este es el último caso que voy a tratar. Voy por el minuto 10, no sé si voy bien de tiempo. Hombre, va fenomenal. Vamos, de estupendo. tiempo. Pues en 1983 es interesante aquí comprobar cómo ya con la llegada del socialismo al gobierno, y tenemos ni más ni menos que a José María Calviño, nos suena ese apellido, ¿verdad?, como director de RTV, pues crea un criticado proceso de selección interno que además ha quedado reflejado en muchos periódicos, ¿no?, porque hubo bastante crítica al respecto. Seleccionan a través del productor Julio Palacios a la cantante, además a la primera cantante gitana, primera mujer cantante gitana de la historia de Eurovisión para representar a RTV en el festival. Aquí es interesante cómo realmente esto sí que podría ser una imagen representativa de lo español o de la cultura española, no tanto por lo nacional, sino porque es lo que se está haciendo en ese momento. Porque en ese momento la cantante publica este disco titulado Luna Nueva y de ahí escogen la canción Quién maneja mi barca, que no fue pensada inicialmente para el festival, sino que fue simplemente llevada allí, formaba parte de su trayectoria, ¿no? Ella también, una cantante así de conocido en aquel momento, nuevo flamenco, y que me perdonen los flamencólogos que hemos conocido en este congreso, porque yo no tengo ni idea de este tema, pero es importante tenerlo en cuenta. La canción es una canción de Isidro Muñoz y José Miguel Évoras, es un tema que hoy en día es bastante conocido y además tuvo bastante repercusión doméstica, ¿no?, lo que es en España. Sin embargo, fuera no tuvo ninguna. Vemos aquí algunas imágenes del videoclip, nuevamente, las playas, ese turismo de sol y playa constantemente mostrado en el certamen, y luego vemos cómo la cantante aparece en el festival. Aquí lo interesante es comprobar la nula estrategia de promoción llevada a cabo. Remedios Amaya no sabía leer ni escribir, y mucho menos hablar inglés o francés. Entonces, una vez llegado al festival, no pudo promocionar apenas su actuación, o al menos lo que decía, simplemente pudo cantar. Y todo ello, sumado al hecho de que esta es una canción
podríamos decir que de flamenco, pero que incluye en toda la percusión es electrónica. Claro, una vez la llevas a una orquesta como es la del festival, ese arreglo es bastante problemático porque no es fácil de trasladar la maqueta en estudio al directo. Entonces eso también provocó que hubiera un fracaso en su actuación. También hubo problemas con el vestido, pero es interesante porque la canción habla de la deriva de una barca y hace alusión también con estas listas a las olas del mar, ¿no? O sea que el vestido era interesante. Y bueno, pues quedó en una última posición, nadie le dio ningún punto y fue, pues, en ese sentido, un fracaso nacional, ¿no? Podríamos decir. Tuvo que pasar mucho tiempo para que la cantante volviera a ser recuperada y ya pues para ir terminando simplemente quería hacer un pequeño apunte a esta idea, ¿no? a cómo mostramos las imágenes de lo que se supone representa a España o lo español o la cultura española o el folclore español con todas las comillas que podamos decir, porque realmente ¿qué es lo español, ¿no? Esto ha ocurrido recientemente con la cantante Chanel, que representó a RTV en el 2022, y también en contraposición con la actuación de Blanca Paloma del 2023, ¿no? La primera sería una canción que podríamos decir de estilo urbano, electro-latino, que incorporó ad hoc ciertos guiños a la cultura española, pero solo muy ad hoc, y sin embargo fue recibido por la comunidad internacional como algo truly Spanish. Y sin embargo la canción de Blanca Paloma, Ea Ea, que sí que era una bulería además muy bastante compleja, ¿no? Para el festival ocurrió lo mismo que con Blanca Paloma, ¿no? 5 puntitos solo, última, en la votación del público, ¿no? Entonces esto nos da que pensar acerca, y sin embargo Chanel pues prácticamente gana, ¿no? Entonces esto nos da que pensar acerca de todas estas políticas, ¿no? Del espectáculo que podemos ver en el concurso de la canción y cómo la marca país es apropiada para dicho espacio. La primera conclusión es la que comentaba anteriormente, es la de que el festival es bastante significativo precisamente para aquellos países que en ciertos momentos de su historia están siendo mirados por la comunidad internacional, como Ucrania ha ocurrido, pero puedo poner muchos más ejemplos. No quiero seguir aburriéndoos, pero podemos recurrir a cómo en aquellos momentos, en principios de los 90, participan Bosnia y Herzegovina o Croacia y Eslovenia, justo cuando están teniendo lugar las guerras yugoslavas, ¿no? Pues es bastante significativo en ese momento. El hecho de que la marca país opera efectivamente solamente en vistas al público extranjero, a lo que quieren, a lo que esperan de nosotros, por tanto va a tener que ser una imagen reducida, comprimida, simple y simplona incluso diría, y por tanto actuaciones de más profundas o más incluso, no me gusta el término, pero podríamos decir más auténticas, más verdaderas, más hechas, pues porque sí, no solo para el festival, pues quedan apartadas en este sentido. Y hay que decir también que dentro del ámbito de los media events, en los cuales incluimos por supuesto a las Olimpiadas y los Mundiales de Fútbol, según Dayan y Kat, también las coronaciones reales, todo este tipo de eventos, realmente este es el evento televisado no deportivo porque obviamente los deportes siempre están, no deportivo más visto y más longevo desde 1956, ¿no? Esto es muy importante, tenemos un gran archivo que investigar, más longevo del mundo. Entonces, por eso tiene interés al respecto y por eso es un lugar en el que la idea de España, al margen del ámbito de los deportes, puede ser pensada, puede ser representada y todo ello considero que tenía cabida en el contexto de pensar el arte pop en un congreso de estudios culturales como este. Y bueno, pues esas son las conclusiones provisionales de esta investigación. Espero no haberles aburrido mucho. Muchas gracias y luego hablamos en el debate. Muchísimas gracias, José Luis. Y luego hablamos porque te voy a comentar algo sobre Eurovisión. Genial. Que te va a gustar.
tenemos ya como últimos comunicantes, vienen como pareja de investigación para presentarnos la última ponencia o comunicación de hoy. Tenemos al ya querido, porque ha estado con nosotros todo el congreso y nos lo hemos pasado pipa, igual que con Ana y con Lucía, José Manrique Reyes, que es graduado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Sevilla, estudiante del Máster de Análisis Sociocultural del Conocimiento y la Comunicación en la Universidad Complutense de Madrid y becario JAE, que no sabemos descifrar esas siglas, son misteriosas, JAE Intro, en el Instituto de Historia del CSIC, Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, donde sigue el plan de formación titulado La utopía en el ensayismo latinoamericano contemporáneo. Viene el código del proyecto, lo voy a decir, JAEINT 23-EX-0297. Es integrante del grupo de investigación Época, Estudios sobre el Poder y Cultura en América y del grupo Histopía. Bienvenido, José Manrique Reyes. Gracias. Un placer y vamos a escucharte con mucha atención. ¿Presentas a Héctor y después...? Sí, a Héctor. Ahora está Héctor Sanauja Mesa, que es politólogo por la Universidad Autónoma de Madrid y máster de Análisis Sociocultural del Conocimiento y de la Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid y ha trabajado en campañas de incidencia y comunicación social. Sus líneas de investigación se centran en las extremas derechas, las nuevas formas de comunicación y los estudios de género. No alcanzo a saber, ¿estás en doctorado también? Que va, todavía no. ¿Todavía no estás estás haciendo el máster, maestrando? No, lo he acabado. Lo has acabado justo Estoy el máster. entre medias, justo. Está entre medias justo. Bueno, pues perfecto. Héctor y José, adelante, el tiempo es vuestro. ¿Me acercas el micrófono? Claro que sí. Aquí. Bueno, por aquí. Hola, ¿se escucha? Vale. Bueno, pues oye, muchas gracias Débora, muchas gracias a todo el equipo que habéis montado esto de la Universidad de Málaga, el contenedor cultural, que nos habéis a la ciudad, que nos habéis llevado a la Peña Flamenca Mambreva, o sea, ha sido un congreso pero ha sido un poco de todo, o sea, entonces muchas gracias. Y también por montar pues lo que para mí es el primer festival de estudios culturales que tengo constancia en España y que al que voy, que es aún mejor, porque es un campo que a muchos yo creo que nos interesa, pero que no teníamos como anclajes o lugares para decir, venga, una cita. Entonces ojalá esto se vaya mucho más allá del primer congreso. Y también, bueno, como ha dicho José Luis, a los compañeros de mesa, que una suerte total compartir con ellos y sobre todo a Héctor, porque sin él la verdad es que esta investigación hubiera sido totalmente imposible. Porque fue, no, pues gracias a él por lo que empecé todo esto. Entonces, bueno, ¿a qué hemos venido hoy? Nosotros venimos a presentaros un poco la investigación que estamos llevando a cabo sobre la marca North Face, que es la que llevamos ahora mismo puesta, un poco corporativamente, en el Hip Hop de Madrid. No sé si algunos conocéis la marca, si es la primera vez que la escucháis o no, pero es una marca de ropa técnica de montaña que nace en el 66 para montañistas y personas que hacen deportes de riesgo, pero que rápidamente a finales de los 80 y los 90 el hip hop acoge como suya y la hace suya. Entonces venimos a presentar pues todo ese viaje que realiza el objeto, la marca, y cómo se inserta en la cultura hip hop y cómo ha hecho que hoy día esté presente en mucha gente joven o gente de todas las edades que la lleva y de diario, no para salir a la montaña, sino porque les gusta la marca. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Yo voy a trabajar sobre todo la parte de la teoría, o sea, de dónde empezamos a pensar la investigación y cómo hemos llevado la metodología que estamos haciendo. Y Héctor se va a quedar con toda la parte de hip hop y estética, los ejemplos y la influencia del graffiti en el desarrollo. Bueno, esto ya lo he contado todo. Es contar que, bueno, sobre todo la hipótesis de la que partimos, que tenemos en mente, es que gracias a la cultura hip hop el North Face ha hecho un lugar en la cultura popular, ¿no? Entonces, os cuento un poco lo que estamos pensando, o a partir de dónde pensamos.
pensamos a partir de dos enfoques, que son las sociedades del consumo y los estudios culturales. Este trabajo nace en realidad como un proyecto de una asignatura sobre sociología del consumo, que nos interesa ver el papel de la resignificación de las marcas y los movimientos de emulación o no en los procesos culturales. La sociología del consumo nos apoyamos especialmente en el aparato, en el libro La vía social de los objetos de Appadurai y Kopytov, que básicamente nos ayudaron a entender que la forma en la que una mercancía o un objeto se nos presenta no es una ni invariable, sino que está insertada en una sucesión de fases y modificaciones de estatus que lo resignifican a lo largo de toda su trayectoria. Como Appadurai dice, se hace necesario seguir las cosas mismas, ya que sus significados están inscritos en sus formas, usos y trayectorias. Es solo mediante análisis de estas trayectorias que podemos interpretar las transacciones y cálculos humanos que animan a las cosas. Así, aunque desde un punto de vista teórico los actores codifican la significación de las cosas, desde una perspectiva metodológica son las cosas en movimiento las que iluminan su contexto social y humano. En el fondo, que lo pone en la presentación, el objeto nos sirve como excusa para trabajar y estudiar una cultura, lo del hip hop, lo del rap, la del graffiti, que por desgracia, o bueno, como oportunidad también, la Academia Española no ha trabajado nada. Hay muchos estudios en Estados Unidos en especial sobre moda, sobre estética. De hecho, el North Face lo cogemos porque sí, o sea, porque nos ha parecido útil, porque nos permite contar una historia, pero en realidad podríamos haberlo hecho con Polo, lo podríamos haber hecho con Lacoste, lo podríamos hecho con muchas otras marcas que han tenido las mismas trayectorias. Entonces el objeto nos sirve para afrontar la investigación y contactar a los perfiles para que nos hablen de la cultura a través del objeto. Después profundizo un poco más. Y bueno, la otra parte, el otro anclaje metodológico, teórico, son los estudios culturales, que tampoco vamos a entrar mucho, pero bueno, rescatamos sobre todo el concepto de subcultura, tal y como elabora Hall, en el sentido de que entendemos el hip hop, o como muchos lo llamamos, la cultura, como un movimiento juvenil, ya no tan juvenil, por suerte, que trabaja en muchos sentidos como un mecanismo de oposición a los códigos estéticos y éticos de la sociedad dominante. Y la otra cosa más importante, los trabajos de Hettich y Clark sobre la cuestión del estilo de las subculturas, cómo constantemente las subculturas, mediante la modificación estética de las prendas de ropa, de los accesorios, elaboran y trastornan los sentidos que estaban dados por sí en una prenda. Es decir, cómo se pasa de que esto que solo está pensado para llevar a la montaña, lo lleve gente un día en Madrid o en Málaga, en cualquier ciudad, a lo largo del año. O como hemos hablado antes, como un colega se gasta 400 euros en un abrigo técnico Asterix para ir por la calle porque le gusta. Entonces, ¿cómo hemos afrontado la investigación de un punto metodológico? Lo hemos planteado, o sea, hay dos problemas en el estudio del hip hop como principales. La primera es que más allá de la publicación del libro del Chollín y Reyes, Rap, 25 años de rima, que se salió en 2010, no se ha editado ningún otro trabajo sobre la historia del hip hop en este país. Los artículos que trabajan el rap lo trabajan desde un punto de vista filológico y orientado a la aplicación pedagógica, no he hecho apenas trabajo histórico. Entonces, apenas historiografía, cuando otros fenómenos mucho más recientes como el techno o el trap han acaparado muchas más miradas académicas y han tenido una mayor, o sea, han estado más historizados. En este sentido, pues una de las intenciones que guía el proyecto es, pues eso, hablar de una cultura poco estudiada. Y después hay lo que iba a decir. ¿Cómo hemos paliado un poco este fallo, esta carencia? Pues a través de los documentales y los foros que la propia cultura ha generado en torno a sí, que muchas veces no han trascendido más allá de un pequeño número de personas. Y el otro punto que también es muy importante es que la cultura o la subcultura del rap, del hip hop, a veces es un poco hermética. Es complicado contar con los perfiles. En nuestro caso hemos entrevistado a algunos writers o escritores de graffiti que no sabemos su nombre. O sea, en ningún momento le hemos preguntado cómo se llaman, los conocemos por su AKJ, por la crew, por el grupo al que forman parte, pero nunca desvelan su identidad, porque en muchos casos están trabajando o haciendo cosas que acarrean multas y sanciones que son de 70.000 euros, entonces no les conviene. Entonces hay una especie de tensión que esto después la explora más. Entonces, muchas veces, incluso Reyes lo dice, mucho cuidado con las teorías o con los académicos que se acercan a un movimiento para querer estudiarlo superficialmente. Y bueno, ahí la suerte es que Héctor pues
tiene una posición privilegiada porque aparte de investigador es también músico, es rapero, trabaja en la escena de Madrid y claro, a través de sus redes sociales es donde hemos contactado con todos los perfiles. También muy importante que cada perfil nos va derivando a otro perfil, en tipo de bola de nieve, y cuando acabamos todas las entrevistas decimos, oye, ¿y con quién crees que convendría hablar? Así, entonces, nuestra propuesta se divide en dos partes. Una que ya estamos realizando, que son las entrevistas de expertos, que nos están sirviendo para pulir el guión de los grupos de discusión que haremos más adelante, y que nos están sirviendo en realidad para poder documentar la parte histórica del proyecto. O sea, cuándo empieza a hacer North Face, es en Madrid, por qué se hace en Madrid, cuál es la relación. Para nosotros tiene mucho que ver con Nueva York, y aunque tiene que ver con Nueva York, nos han dicho que en el caso europeo tiene mucho que ver con Londres, para poder hablar. Y después la otra parte que está por hacer, que seguramente la empecemos la semana que viene o en 2 semanas, será un grupo de discusión con personas que pertenecen a la cultura y que usan la marca. Bueno, también tenemos otras 4 entrevistas con expertos y bueno, es una investigación de corte cualitativo y emergente y que está pues en proceso y queremos presentarla también para que nos dijerais qué pensáis, qué ideas tenéis, cómo podríais mejorar. Las entrevistas que hayamos hechas son a ellos 3, que son Melubi. ¿Se ha ido la imagen? Mira. Que son Melubi, que es... Bueno, esto es otra cosa muy importante. Muchos de los que hemos entrevistado son coleccionistas de la marca o están metidos en Gore-Tex de Madrid, bueno, están como englobados ahí. Melubi es coleccionista y streamer en Twitch y como veis es un aficionado a la marca, tiene todos los abrigos en todos los colores. Dani Luengo, que es writer y fotógrafo, y es autor del libro Never Stop Exploring, que tiene mucha importancia porque es el único libro que se ha publicado, un proyecto de Dani y de Adri en realidad, sobre la marca North Face, que no contaron con la marca en un principio, pero nos contaron que después les contactaron y les gustó mucho el proyecto, un proyecto fotográfico. Esas tradiciones son muy limitadas y estamos todavía peleando porque nos pasen el texto, pero bueno, nos han dicho ya que sí. Y con Adri Robo. Y bueno, sin mucha más dilación ya le doy paso a Héctor para que cuente... Perfecto, pues lo primero de todo, muchísimas gracias. Y nada, yo voy a entrar un poco en materia, voy a empezar hablando un poco de la importancia de la estética en el hip hop como subcultura. Para quien no lo sepa, un poco de contexto general, el hip hop surge en Nueva York, en el barrio del Bronx, en el año 73, este año se cumplen 50 años, ¿vale? Surge en el barrio del Bronx, de las clases trabajadoras y desposeídas, sobre todo por la herencia de los inmigrantes jamaicanos, los sound system, la gente que hacía fiestas en Jamaica, llega a Nueva York, empiezan a hacer fiestas en los bloques, en el Bronx, y así surge el hip hop, con los DJs y demás, y de mano de la población, sobre todo afroamericana, inmigrantes jamaicanos y la población latina, ¿vale? Entonces, bueno, hay una cosa que es muy importante tener en cuenta a la hora de hablar de estética y de hip hop, que es la dimensión aspiracional del hip hop. El hip hop es una subcultura, no podemos olvidarlo, aunque ahora ya no sea tan así, que viene de las clases trabajadoras. Y es una subcultura que tiene una dimensión aspiracional, de querer llegar a más, de querer tener más dinero, salir del barrio, volverse gente de éxito, tener pues todo aquello que se les había negado. Además estamos hablando, pues eso, Nueva York, años 70, Nueva York sigue siendo un lugar complicado, en aquella época probablemente lo fuese más. Entonces, bueno, esta dimensión aspiracional del hip hop se resume muy bien en una frase que suena en muchas canciones de rap, que es From rags to riches, que vendría a ser como de los harapos a la riqueza, ¿no? A ser rico. Y está presente en prácticamente todas las manifestaciones artísticas, desde la música al graffiti a la estética. Entonces, dentro del hip hop empiezan a surgir, pues, durante los años 80, mediados de los 80, principios de los 90, varias crews, grupos de chavales y chavalas de, pues eso, del Bronx, de Brooklyn, de Queens, de todos los barrios de Nueva York, que empiezan a apropiarse de la estética de los ricos mediante el robo, a robar la ropa que querían, a la que no podían acceder por su posición socioeconómica, y que querían vestir, porque eso, como ya sabemos, evidentemente la ropa es un símbolo de estatus, representa aquello a lo que quieres llegar, sigue una lógica aspiracional también muy importante, y entonces pues, todos estos chavales y chavalas pues empiezan a adueñarse de esa ropa mediante el robo. Esto era muy sencillo, los chavales se juntaban en grupos de 100, 200, entraban en los grandes almacenes con bolsos de deporte, arramplaban con todo lo que podían y salían corriendo. La lógica era muy simple. Podían pillar a 1 o a 2, pero no iban a pillar a los 150. Entonces siempre había alguno que caía, pero el resto se libraban y volvían al barrio con todos los trofeos que habían robado, ¿vale? El ejemplo más icónico, más conocido de esto es una crew de Nueva York que se llama Low Life como de la baja vida, ¿no? Los bajos fondos. Esta crew se especializó o se centró en robar única y exclusivamente Polo Ralph Lauren, la marca Polo Ralph Lauren. Estamos hablando de gente
que robaba piezas que a día de hoy están valoradas en decenas de miles de dólares. Es decir, todo esto se ha creado una subcultura alrededor de esta marca y bueno, pues esta gente que robaba polo llegó a ser pues muy conocida. En esta foto tenéis a Raekwon, miembro del grupo mítico Wu-Tang Clan, vistiendo un abrigo Snow Beach, que era un abrigo de una colección de polo, probablemente robado o comprado a alguien que lo había robado. Y al lado tenéis a Thirstin Hole III, que es un lowlife, es probablemente el miembro más conocido de la crew lowlife, y ahí le tenéis hace 4 o 5 años en la campaña de Ralph Lauren. Cuando Ralph Lauren reedita esta chaqueta, contactan con él y le hacen ser una de las imágenes, uno de los modelos para la campaña. Es decir, 20 años después, la propia marca recurre a aquellos que la robaban para promocionar aquellas prendas que ya habían robado, ¿no? Bueno, esto también se dio, como ha dicho José, en Francia, en otros lugares europeos. En Francia se dio exactamente igual con la marca Lacoste. Lacoste, probablemente la conozcáis todos y todas, marca de tenis, René Lacoste, una marca asociada a las clases medias altas y a las clases altas. Arriba tenéis al grupo Arsenic, un grupo de rap de principios medios de los 90 de París. Era un grupo que solo vestía Lacoste, es decir, ellos solo vestían Lacoste, todo, calcetines, ropa interior, todos los chándals, todo. Y ahí les tenéis en una sesión de fotos con un cocodrilo, que fue la sesión, esto lo hemos metido como referencia, a la que luego hizo referencia Zetangana en el vídeo de Alligators, que tuvo mucha crítica por el cocodrilo. Bueno, pues esto era una referencia al grupo Arsenic y a la marca, porque ese videoclip de Zetangana lo patrocinaba Lacoste. Bueno, entrando en North Face, esto que pasaba con la ropa, pasaba con muchas marcas, Polo, Náutica, Tommy Hilfiger, y entre ellas North Face. ¿Quiénes eran uno de los grupos que más ropa de North Face robaban? Los writers, los escritores de graffiti. ¿Por qué? Pues la respuesta es bastante obvia, nos la comentó Melo en la entrevista que le hicimos. Vamos a ver, en Nueva York, no sé si alguien habrá estado, pero hace mucho frío y llueve mucho. Entonces los writers están todo el día en la calle, pintan trenes, se meten por respiraderos, saltan vallas, están todo el día en la calle, salen de noche. ¿Qué necesitan? Ir abrigados, prepararse para el frío y para la lluvia. Entonces, ¿qué ropa robaban? Ropa que fuese funcional para las actividades que hacían y ropa que aparte tuviese una función estética, que fuese bonita, pues colores llamativos y demás. Entonces, bueno, los writers empezaron a robar esta ropa y esta ropa se empezó a popularizar dentro del hip hop neoyorquino y dentro del hip hop europeo, igual en Londres y demás, gracias a los grafiteros, a los escritores de graffiti. Es importante mencionar que no había una fijación especial por North Face. Como he dicho, North Face era una de las marcas que se robaban, entre otras muchas, simplemente porque era funcional, era cara y era bonita. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que mucha de la gente que robaba la ropa luego la revendía en los barrios. Es decir, si tú robabas ropa que fuese más cara, más dinero podías sacar utilizándola, o sea, revendiéndola luego. Entonces, en aquella época, muchos de la gente que hemos entrevistado lo que nos ha dicho es que, pues de chavales, nadie compraba un North Face en la tienda de North Face. Tú se lo comprabas a alguien de tu barrio que lo había robado o al amigo de un amigo que lo había robado. Es decir, o robabas o se lo comprabas a la gente que lo había robado. Entonces, bueno, entrando en los writers y en Europa, una de las cosas que más nos han comentado las personas que hemos entrevistado, que hemos podido ver en documentales y que yo, por cosas que me ha contado gente de la cultura, es que en el hip hop europeo y en el hip hop español, luego entramos en el caso de Madrid, quienes han sentado las bases estéticas o quienes son la referencia estética son los escritores de graffiti. Los raperos siempre emulan cómo visten los grafiteros. Hay que tener en cuenta una cosa, es que ahora mismo con Internet todos tenemos acceso a todo, instantáneo y demás. Si nos vamos a la década de los 90, principios de los 2000, Internet o no había o muy poca gente tenía acceso a ello. Entonces la información, la transferencia de información estética se daba por la gente que viajaba fuera. ¿Quiénes viajaban? Los grafiteros, que una vez habían pintado su ciudad, viajaban por Europa a pintar trenes o a pintar cierres de otras ciudades. Esos grafiteros de Madrid iban a Berlín, iban a Londres, iban a Múnich, iban a cualquier ciudad, contactaban con otros grafiteros de allí, adoptaban su estética, volvían a Madrid y los raperos de Madrid lo veían. Entonces, esa era la gente que traía lo que molaba, es decir, la estética que estaba guay, lo que se llevaba era lo que llevaban los grafiteros y los grafiteros obtenían esa información de Europa. Entonces, había una red muy curiosa de gente que viajaba, que intercambiaba información cuando no había Internet, pues eso, mano a mano, y también intercambiaban ropa, sabían dónde comprar la ropa y demás. Bueno, como he dicho, los writers viajaban para pintar, aparte los writers ya he dicho que robaban por la funcionalidad. Y bueno, aquí hemos puesto un par de fotos. Esa es una foto de 1 metro de un escritor súper conocido, se llama Hurtos, es uno de los escritores más famosos, y este es un grafiti de Gata Katana que lo hizo Iguana, es un grafitero de Madrid súper conocido al cual vamos a tener el inmenso placer de entrevistar, que para mí es un logro porque es una referencia para todo aquel que pertenece a esta cultura. Y bueno, vamos a hablar un poco ya de la transferencia al rap. Como he comentado, son estos writers, sobre todo madrileños y de otras ciudades, que adoptan la estética
Y bueno, cuando a día de hoy afortunadamente esto está cambiando, pero cuando se solía hablar de rap se pensaba en este estereotipo de una persona con ropa muy ancha, gorra de lado, un estereotipo un poco caduco y caricaturizado muchas veces, que tampoco correspondía a la realidad. Entonces, en un momento, por situarnos 2005, 2006, 2007, donde el rap español que estaba en auge correspondía a ese estereotipo, raperos con ropa más ancha y tal, empieza a surgir en Madrid un underground, una serie de grupos que empiezan a cambiar totalmente esta estética. Estos grupos adoptan la estética de los grafiteros y empiezan a vestir con marcas distintas. Ya no visten ancho, visten con ropa estrecha, ajustada, visten más elegantes. Y a diferencia de los raperos más conocidos que vestían la estética, pues marcas de rap como Echo, como marcas de raperos como Wear o Rocawear de Jay-Z y demás, empiezan a vestir todas estas marcas como Polo, Lacoste o North Face, influidos por toda la historia que os acabo de contar. Estos rappers conocen la historia, conocen a los grafiteros y empiezan a adoptar esa estética. Bueno, aquí tenemos a un jovencísimo Zetangana en el videoclip de I Can Get It Out del disco Kind of Red de Agora Zane, vestido de North Face. Ahí tenemos a Dano del colectivo Scientific, vestido con un North Face Baltoro y una gorra de North Face también. Entonces, bueno, también tenemos que tener en cuenta que cuando estos grupos del underground empiezan a ganar notoriedad, empiezan a ganar fama, tiene mucho que ver con la popularización de los videoclips. ¿Por qué? A principios de los 90, a principios de los 2000, grabar un videoclip era una odisea. Necesitabas equipo de cine, nadie puede acceder al equipo de cine, es muy caro, alquilarlo es muy caro. En el momento en el que se popularizan las cámaras DSLR, las cámaras reflex digitales, pues cualquier chaval o cualquier chavala por 1.000, 2.000 euros se podía comprar una cámara y podía hacer un vídeo. Entonces, en ese momento, YouTube ya empieza a estar más activo y demás, y todos estos grupos empiezan a hacer sus vídeos, subir los vídeos, y de esa forma la estética empieza a diseminarse, por así decirlo, empieza a expandirse. Yo mismo soy un chaval que cuando tenía 13, 14 años empiezo a ver los videoclips de todos estos grupos y empiezo a querer vestir como ellos, como cualquier chaval que quiere vestir como sus referentes. Hay muchos grupos que hay que destacar, entre ellos, bueno, Agora Zane, que era el grupo de Zetangana, Scientific, donde está Dano y Elliot Ofana, Antonio Okuma, entre otros, Urano Players de Valladolid, El Coleta de Moratalaz, Guante Blanco, MD Click, Corredores de Bloque, Hijos Bastardos. Quizás muchos de ellos nos suenen, pero bueno, os puedo así, por dar algún dato, Corredores de Bloque era el grupo donde estaba De Gómez, que ahora es Katie Kane, que es un reggaetonero muy famoso, pues hace muchos años, cuando era rapper, estaba en Corredores de Bloque. El Coleta, quizás nos suene, el Coleta sale en vídeos de Zetangana, ha hecho películas, ahora mismo es un referente estético y artístico súper conocido y demás. Y bueno, por ir terminando, hay que decir que estos grupos tenían una propuesta no solo estética distinta, también, es decir, su estética iba acorde a un cambio de sonido. De repente estos grupos ya no hablaban, como hablaban los grupos del rap más conocido, no hablaban del propio rap, hablaban de sus vivencias, tenían una estética y unas letras más intimistas, un sonido más oscuro, mucho más reflexivo, centrado en sus vivencias más personales y demás, era menos autorreferencial. Y bueno, poco a poco, pues mucha gente de estos grupos ha acabado siendo el actual mainstream, ¿no? Por terminar, por ejemplo, Dano, que salía en la foto anterior, ha producido discos para Kazu, la cantante argentina, ha trabajado con Nicki Nicole, ha dirigido vídeos para, pues eso, gente de la talla como Duki, Zetangana, evidentemente, creo que todo el mundo sabrá quién es, etcétera, etcétera. Y sí, teníamos un ejemplillo de un videoclip, que es un videoclip de Elliot Ofana con Dano, del colectivo Scientific. No sé si a alguien le sonarán, en Madrid son bastante conocidos y dentro de todo este cambio generacional, pues son básicamente una institución. Pues la frase es bastante evidente, abrigos para escalar bajo los nidos de cable, es una referencia clara a lo que ha comentado José. Nadie viste North Face porque vaya a escalar a una montaña bajo los nidos de cable, pues en la ciudad, ¿no? Se ha convertido en la estética, pues, de todos los chavales de los barrios de Madrid. No sé si habéis estado en Madrid, probablemente sí, pero en cualquier barrio tú vas y todos los chavales van vestidos de North Face. Y poquito más teníamos que decir, ¿no? ¿Alguna cosa más? Sí, bueno, ya para cerrar, pues unos apuntes finales muy pequeños. Destacar lo de que el rap en España sigue siendo una asignatura pendiente para la academia y el hip hop en general.
Soy grafiti, pero ahora un poco más. Pero yo os animo a todos los que os gusta, los que escucháis, que trabajáis de cualquier punto de vista, pero que trabajéis en él, porque hace falta escribir esa historia. Después, bueno, que como las marcas y los objetos de consumo se han sido reapropiados, no pensar en la idea del consumo como un consumo pasivo, sino también tocar un papel activo y de resignificación. Y otra cosa que no hemos comentado, que es muy curiosa, es que en realidad a muchos de los que estamos entrevistando son coleccionistas de North Face, y de hecho también hay una cosa con el Gore-Tex, con la microfibra que hace que sea impermeable. De hecho hay varias crews, pero son los Gore-Tex Hoarders, que se dedican a coleccionar Gore-Tex. Entonces ya no es solo North Face, sino una serie de abrigos. Y un inciso, o sea, cuando hablamos de coleccionismo, no estamos hablando de gente que tenga 2 abrigos, 3, estamos hablando de gente que tiene colecciones, en algunos casos, decenas de miles de dólares en abrigos, piezas que igual hay 50 ediciones, es decir, gente que ha dedicado parte de su vida a coleccionar y a buscar. Hay una parte muy importante de la colección, de coleccionar North Face y otras marcas, que es lo que ellos llaman el digging, y no es solo el hecho de tener la prenda, sino el buscarla, el encontrarla, el saber dónde ir, con quién hablar, a qué tiendas vas, cuáles son tus contactos. Que hay como una parte también de... No es solo llevar el abrigo porque mole, es porque te ha costado mucho conseguirlo, ¿no? Por así decirlo. De hecho, nos contaba uno de los que entrevistamos que él todos los días, en el descanso del curro, no comía y se iba a buscar todas las tiendas cercanas de Valencia, todas las tiendas de segunda mano, se las iba, hablaba con los dependientes, con las dependientes, por favor, si os llega un abrigo, llamadme. Entonces había como un trabajo, o se iba de turismo a ciudades solo para hacer eso, de búsqueda continua. Y bueno, este vídeo que tenemos aquí, como he comentado antes con Polo y como 20 años después hacer la campaña, pues con North Face ha pasado algo parecido, y es que esto es un vídeo promocional de la marca North Face, de la reedición de un abrigo, de la Nuxe Jacket, que es el plum más icónico de North Face. Y en el vídeo de promoción pues sale Tequi Latex, que es un DJ de rap francés conocidísimo, y Joy Wans, que es uno de los fundadores de Gore-Tex Hoarders Nueva York, que es probablemente el mayor o el coleccionista más conocido de North Face y Gore-Tex de Nueva York. Y nada, vamos a ponerlo. Para que nos hagamos la idea, la página web de North Face está entera diseñada para montañistas, pero en la reedición de la Nuxe, los 50 primeros segundos son de un montañista, el resto son conos de la cultura. Que Joy Wans. But I live in the city, New York, man. New York, if anybody's been in New York, everybody knows. 1 minute it could be warm, the next minute it could be cold, the next minute it will be raining. I think New York City owns like the North Sea train. Like, we did that. Anywhere else that train sort of go around was just. Si quieres contar algo. Esos son los bloques del Bronx, por cierto. 25 years old, my jacket. It doesn't look like a 25-year-old jacket. Anytime you see them Nipseys with the baggy pants, what you gonna think about? You're gonna think about hip-hop, you're gonna think about the 90s, man. Moi, les premières personnes que j'ai vu porter des Nipsey quand j'étais... Y bueno. Y esto sería todo. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, buenísimo, cuantísimo material aquí, ¿eh? Yo tengo varias preguntas que lanzar, pero quiero dejar que seáis vosotros primero, si queréis, los que tengáis prioridad para preguntar a los compañeros de mesa y el público. ¿Tenemos los micros para pasar, Cristian? Muy bien. ¿Alguien quiere estrenar la rueda de preguntas? Adelante. Pasarle aquí el micro a esta señora. Muchas gracias. ¿Está apagado? ¿Está encendido? No. A ver, a eso hay un botoncito. Por favor. ¿Ahora? A ver, ya. Bueno, muchísimas gracias por unas presentaciones tan interesantes y bueno, tan curiosas. ¿No? A mí también me han suscitado un montón de preguntas, pero bueno, me gustaría preguntarle a ¿sé el nombre? Ana, bueno, en tu presentación, claro, de arte urbano y la elección de la cucaracha, ¿no? Yo pensaba, me recordaba pues esta arquitectura brutalista, o sea, esa digamos, recreación en lo feo, de alguna forma que entiendo que va orientada a la denuncia, ¿no? de lo que puede ser la vida en la ciudad, ¿no?
pero pensaba más allá de la denuncia, o sea, en el análisis que tú haces, ¿se puede pensar en la posibilidad, y más allá de la denuncia, cuál es la propuesta? Porque también pensaba en ejemplos de arte urbano, en que hay propuestas, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama, creo que es italiano, que se llama CLEC, que lo que hace es que transforma las señales de tráfico, las transforma en propuestas, ¿no? Entonces, me gustaría saber si detrás de esa denuncia, ¿no? y esa, hay una propuesta de otra forma de vivir en la ciudad o algo, ¿no? Digamos, hacia dónde dirigirse, ¿no? O sea, o simplemente es un arte que es de protesta y nada más, ¿no? Luego me gustaría preguntarle a José Manrique, digamos, cómo, o sea, Eurovisión es la cosa más casposa que teníamos, ¿no? Y que el franquismo, durante el franquismo, la dictadura fue súper importante, ¿no? Y es algo realmente que para la gente joven era una cosa absolutamente, bueno, cuestionable. Bueno, Eurovisión era lo peor, ¿no? Es decir, en la época, digamos, de la dictadura del franquismo. Entonces, sí que me interesaría, o sea, tú has hecho una revisión de la historia de España, ¿no? Y es verdad que en los últimos años lo de la marca de España es una cosa más reciente, pero normalmente no está asociado a Eurovisión, por lo que ha significado siempre de algo pues, muy antiguo, ¿no? Pero ¿cuáles crees tú que son las claves ahora para que esto en los últimos años se haya revitalizado y pues haya sido un elemento de esto, ¿no? de participación y de debate, etcétera, ¿no? Era otra de las cosas. Y la última, sobre la marca North Face, a mí me evocaba un poco el libro de Noemi Klein de No Logo, de que justamente, es decir, digamos, estas personas que vienen de ámbitos humildes, pobres, y que roban la ropa para tenerla, si al mismo tiempo hay también una propuesta de decir estas marcas que además se aprovechan para vender la marca de ese hecho, de esa incorporación. Es decir, si hay detrás de esta marca, podría haber una propuesta de no marca, ¿no? Porque de no a la marca, porque la marca sigue siendo cara, o sea, ¿no? Sigue siendo inaccesible para mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, me inspiraba un poco eso y lo quería compartir, ¿no? con vosotras. Lo primero, muchas gracias por la pregunta. Pues al ser en el origen, la propuesta se hizo en el 2000, en el 2005 se conceptualizó y luego siguió. ¿Qué pasa? Que en el 2008 el artista dejó de hacer todo y la propuesta ya fue retomada por las manos de las personas que pues, compartían su arte y lo observaban. En principio era una denuncia contra el feísmo y contra, bueno, porque en la época de los 2000 la ciudad de Coruña creció un montón y se empezó a expandir y empezaron a los bloques de pisos colmenas, los bloques de pisos dormitorios que tenían que absorber a un montón de gente del campo que venía a trabajar a la ciudad. Es verdad que la propuesta con el tiempo fue resignificándose y fue teniendo un nuevo movimiento, pero desde el 2008 más o menos el artista se desligó completamente de la propuesta y muchas de las formas que ahora aparecen en redes sociales o que se tienen constancia como nuevas no son del propio artista, sino son de gente que recogieron la iniciativa, por así decirlo, y la mantienen pues ya que tratan de luchar contra las mismas cuestiones. Se intentó llegar al artista a través de la entrevista que se hizo con la mujer que hizo el logo posible para luego hacerlo en planchas, pero al no saber muy bien dónde está o cómo conceptualizar es muy difícil saberlo. En principio es una denuncia contra el feísmo, contra el bloque de pisos y la urbanización corrosiva, en tanto como una de las consecuencias del capitalismo,
pero ahora mismo no sabríamos decirte. Y, o sea, es interesante que la propuesta se mantenga a día de hoy, pero ya desligada del artista, es lo que se sabe. Es mi turno. Bien, muchas gracias por la pregunta, por la apreciación. Sí que concuerdo contigo en cuanto a que el festival, sobre todo en los inicios, sí que podría ser tildado de casposo. De hecho, hay una película de Iván Zulueta que se llama 1, 2, 3 al escondite inglés, que era una crítica, una parodia muy evidente de lo que era el festival en ese momento. Pero hay que tener en cuenta que los principales artistas de lo que en ese momento se denominó música ligera española participaban, se morían por participar en el certamen. Entonces tenemos a Julio Iglesias, tenemos a Karina, tenemos a Mocedades, Rafael 2 veces, es decir, que los artistas más reconocidos de ese momento participaban. En la actualidad no es así, al contrario, de hecho sería prácticamente imposible que una cantante como Rosalía, por ejemplo, participase en el certamen, sobre todo porque si triunfas va bien, pero lo más probable es que no triunfes porque solo hay un ganador. The winner takes it all, como el tema de ABBA. Entonces, claro, es muy probable que no quedes bien. Entonces eso pues genera un sentimiento de vergüenza colectiva, de vergüenza pública importante, ¿no? Podríamos citar algunas épocas así clave, ¿no? para hablar de este resurgimiento de España o de lo español o de esta imagen, si es que existe, de lo español en el festival, sobre todo a raíz del año 2001, cuando participa en el concurso David Civera. La imagen del Latin Lover de principios de los 2000 es importante en este sentido. También va pareja junto al auge de la cultura latina, el reggaetón llegará algo más tarde, ¿no? 2003, 2004, pero sí que es verdad que ahí hay un momento que coincide también con la creación del programa Operación Triunfo, en el cual está involucrada no solo Televisión Española, sino Just Music y una compañía discográfica hoy desaparecida, pero que básicamente monopolizó todo el mercado discográfico en aquel momento, como es Vale Music. Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? España entera se paralizó en el año 2002. Un 80% de share tuvo la actuación de Rosa en Eurovisión. Esto es algo inaudito y que no ha vuelto a pasar. Sí que luego más o menos ocurrió con el Chiquilicuatre, año 2008, pero desde un punto de vista más fake, ¿no? En 2018 trató de recuperarse esa idea, porque claro, todo esto coloca a España en el mapa internacional, ¿no? Al menos en cuanto a la modernidad de su industria discográfica, escénica, etcétera, ¿no? Pero fíjate qué curioso, ¿no? El tema de la marca España es reivindicada con la resurrección del que era otro festival casposo como el Festival de Benidorm, estilizado ahora como Benidorm Fest. ¿Por qué? Porque la gran parte del público que forma parte del festival viene de Europa y veranea en Benidorm. Entonces, claro, desde ahí, desde esa preselección, los ojos se ponen más, se fijan más en la candidatura que en este año se coloca, ¿no? Nuevamente al servicio, ¿no? del turismo una y otra vez. Y estas dos últimas actuaciones, ¿no? La del 2022-2023, yo creo que son bastante significativas al respecto por lo que he comentado antes, ¿no? Porque una hacía referencia a lo latino y la otra, pues bueno, a lo más español. ¿Dónde está el límite, ¿no? entre ambos estilos? Pues bueno, y sale aquí, y ya me callo, el tema de la apropiación cultural, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es interesante poder jugar con esta cuestión, ¿no? Porque al final te das cuenta de cómo todos estos... hay algunos autores que hablan de playful nationalism, nacionalismo lúdico al respecto, ¿no? Cómo se juega ahí con la identidad nacional, que no ocurre en otros eventos como el fútbol, por ejemplo, o en cualquier otro espectáculo deportivo, ¿no? Ahí tú eres de tu propio país siempre. Lo interesante de Eurovisión es que uno puede ondear la bandera que quiera sin ser de ahí. Bueno, eso era lo que quería comentar. Muchas gracias. Vale, pues lo primero, muchas gracias por la pregunta.
A ver, creo yo que hay dos ejes interesantes. El primero, sobre cómo las marcas al final se lucran de la propia gente, de la cultura. Ahí no hay, dentro de la cultura no hay una posición muy clara. Yo he escuchado muchas entrevistas y demás. Hay gente que no le parece bien precisamente por eso, porque la marca se está lucrando de algo que en su momento era contestatario, contracultural y que algo que en su momento era una reapropiación y una resignificación de la marca. Ahora la marca lo adopta, lo fagocita y se lucra de ello. Pero luego, por otro lado, está la gente de la cultura que dicen, bueno, dado que la marca lo va a hacer de todas formas, mejor que lo haga contando con la gente de la cultura y pagándoles a ellos. No sé si me explico, es decir, mejor que la campaña publicitaria de Ralph Lauren salga un ex ladrón, que también es muy fuerte. Ralph Lauren es una marca de pijos blancos norteamericanos que juegan al polo. Y de repente te sacan... Yo me acuerdo, esa foto que he puesto estaba en una valla gigantesca en el Corte Inglés de Nuevos Ministerios hace unos años, y yo me acuerdo de pasar y verla y decir, ostras, qué curioso. Entonces están esas dos partes. Por una parte sí que yo creo que es criticable, pero por otra, dentro de que lo van a hacer igual, pues mejor que lo hagan con gente que realmente ha estado ahí. Y luego sobre la marca y demás, claro, a ver, aquí esto es un tema complejo, no voy a meterme mucho, pero Lacoste, North Face, Polo siguen siendo marcas caras y marcas a las que muy poca gente puede acceder, y la gran mayoría de gente que las viste evidentemente no las roba, yo el primero. Entonces, ¿hasta qué punto tú, por formar parte de una cultura, acabas contribuyendo a esa lógica de darle dinero y pagar una pasta por una ropa y demás, que al final no deja de ser ropa? Pero también es verdad que dentro de esta subcultura, y yo hablo ahora mismo de mi experiencia, casi nunca nadie compra las cosas ni por su precio ni entiende, es decir, siempre segunda mano, un contacto. Es decir, yo el abrigo más caro que tengo de North Face se lo compré a uno que conocí que lo vendía porque lo había comprado en un outlet en Estados Unidos. Es decir, luego la gente tampoco es tal cual vas a la tienda y te gastas 350 euros en un abrigo. Muy poca gente se puede permitir eso, yo no. Entonces, sobre la no marca, bueno, a ver, yo no sé mucho de este tema, entonces tampoco me voy a meter, pero claro, teniendo en cuenta que la gente del hip hop siempre se ha apropiado y ha tratado de resignificar aquello que pertenecía a las clases más altas, siendo de gente de clase trabajadora, y no solo pasa con la ropa, pasa con los coches, con los relojes, con las joyas. Es decir, los raperos estadounidenses firman un contrato discográfico y se compran 10 cadenas de oro y un Rolex. No todos, pero es la norma general. Claro, en el momento en el que si no hubiese, ¿podría haber una reivindicación de no hacerlo? Sí, pero entonces ya esa lógica de que está tan dentro del hip hop de apropiarse de aquello que no es tuyo o que se te ha negado desaparecería, y es que es algo que está muy enraizado en el rap. Es decir, el rap sigue teniendo a día de hoy un componente, eso de apropiarte y de resignificar aquello que como persona trabajadora se te ha negado, ¿no? Entonces, yo creo que sería muy difícil que eso pasase, pero quién sabe. Y poco más. Disculpad, que hay un presidente de mesa, un miembro de nuestro proyecto y equipo y congreso que está viniendo. Perdón, historia. No sé si hay más preguntas. Yo quisiera decir un par de cosillas. Una, primero, José Luis Panea. Claro, no te iba a decir nada antes de que vinieras para la presentación, pero Televisión Española y el Festival de Eurovisión ha sido uno de mis últimos trabajos que yo presenté en el Congreso Pilar de este año pasado, en marzo, o sea, de este año en marzo. Además me pilló con la huelga en toda Francia y todo, yendo para Cannes, que está al final, o sea, al norte de Francia. La Asociación Pilar es una asociación hispanista muy antigua, muy prestigiosa, yo formo parte de ello. Le gustó a la directiva mi comunicación y el texto, pero no sé si porque tuve un rifirrafe con el editor de la revista de ellos o porque estas cosas pasan, ¿eh? Sí, estas cosas pasan, precisamente a colación del proyecto, ¿no? Porque quería poner una serie de cosas que no iban con las temáticas, ¿no? Entonces le tuve que decir que no, y ya era de sospechar que el artículo no salía publicado, que es lo que pasaba. Entonces la directiva quería publicarlo, yo no sé muy bien lo que ha pasado allí, lo tengo sin publicar todavía,
y precisamente yo lo que trato en profundidad son los festivales de Eurovisión de todo el siglo, o sea, lo que es el siglo XXI, que es el final, justo el contrario donde tú has comenzado, todo el tema de Ucrania. Es increíble la geopolítica que hay en Eurovisión, pero además a un nivel que para poder analizar eso yo creo que necesitaríamos inteligencia artificial, porque de una fractalidad y de una enormidad el festival, lo que abarca y la cantidad de formas de recepción que tiene desde los fans con la historia del festival. O sea, hay una cantidad de visiones para poder analizarlo que realmente es dificilísimo hacer una síntesis, para hacer una síntesis y darle prioridad a la geopolítica del festival. Yo lo que tuve que utilizar fue el anarquismo metodológico, porque si no, no llegas, no lo puedes analizar. Desde un positivismo de coger los datos, o sea, hay estudios sobre eso, pero bueno, son estudios casi, me parece que un matemático y un no sé qué hicieron algo así. Y sin embargo, a través de la síntesis y del anarquismo metodológico y epistemológico se puede hacer, que es lo que hago yo con el texto. Está publicado, vamos a ver si tenemos tiempo de algún pequeño intercambio, porque sería interesante quizás. Luego, para lo de hip hop, yo no sé si sabéis vosotros que aquí en Málaga hubo un movimiento fortísimo del hip hop justo a finales del siglo XX. Fue... ¡Ay! No se me va a grabar nada. Mira qué horror. Fue un movimiento... Ayer, en mi comunicación en la Peña Juan Breva, a la que no vinisteis, no pasa nada, la vais a ver en vídeo, que era sobre flamenco progresivo. Yo aparto del rock progresivo, el flamenco progresivo, pero también incluyo el hip hop porque hay una fusión del flamenco con el hip hop muy interesante. Y sí lo menciono, que es uno de los movimientos más interesantes culturales que ha tenido España, que además lo hace directamente en español, el reggae a final de siglo. Eso sí lo he vivido yo y además estaba trabajando en una discográfica, o sea que conozco un poquito el tema cómo va. Aquí, por ejemplo, en Málaga teníamos, el reggae sí seguía cantando en inglés, con acento andaluz, porque no hay quien nos lo quite, era muy gracioso, y el hip hop tuvo un movimiento súper fuerte aquí, que estaban, por ejemplo, los Hablando en Plata, y otra serie, esta gente los conozco yo, son amigos míos, lo que pasa es que como yo me fui al extranjero, al venir, había otra serie de grupos que no he conseguido recordar quiénes eran, conocí a los hermanos porque yo tuve una tienda de cómics, puse una tienda de cómics en el centro de Málaga en el año 94, y estos raperos venían a comprar precisamente del catálogo Previews que viene de Estados Unidos, las marcas también de Marvel, o sea, todos los que son los camisetas de Marvel. He intentado localizarlos, pero como vine de Estados Unidos, he venido de Francia, Estados Unidos, no sé qué, ya no he tenido tiempo de buscarlos. Esta gente vive por la carretera de Cádiz. Tengo todavía la intención de poder localizarlos porque además el hip hop se ha fusionado con el flamenco y es muy interesante lo que habéis citado a Gata Katana, yo también la cité ayer en mi comunicación, pero por ejemplo sigue habiendo con esta ola de jóvenes, mujeres, autoras en todos los aspectos, en cine, en videojuegos, graffiti, en la academia. Gracias a Dios que en el cómic ha habido una revolución de autoras tremenda desde el año 2017, esto ha ocurrido el año 2017, pues por ejemplo, no sé si la conocéis, Carmen Chía. ¿La habéis escuchado alguna vez? Vamos a poner un poquillo, un segundo, de Carmen Chía, porque además es hip hop rap y además fusionado con flamenco. Os lo digo para que estéis atentos y estéis atentos al lado femenino de este movimiento. Gata Katana, yo la cité también como precursora y es una maravilla. Hubo una comunicación también el lunes de Gata Katana y la fila de Cassandra por unas jóvenes doctoras de aquí de la UMA también. ¿Cualquiera? No, la Juani no. Ponte... Espérate. Bueno, la Juani la podéis escuchar en casa, pero no la vamos a poner aquí. Vamos a poner... mira, te lo digo. Un momento. Para que la escuchéis aquí en directo. Puertas sin llave, sin concedilla,
Puerta sin llave. Ponle ahí arriba. ¿La has encontrado? Sí. A ver qué os parece, vosotros que sois expertos en hip hop. Y ya, ¿tiene alguien alguna pregunta? Si no, cerramos para el café y la otra mesa que va a comenzar, ¿os parece? Estoy recogiendo del suelo mi plata. Tenía 18 con un ala atrofiada. Por más de 15 y tú eras mi palanca. Mi casa tiene nube en la cara. Cuando parpadea, avicega mi ventana. Me miro como una niña a un bote de mermelada. Respíramela por toda la sala. Está guay, ¿eh? Está muy guay. Fusión flamenca, la usa mi comunicación. Tengo otro, que no conocéis. Muy buena. Bueno. ¿Os ha gustado? Pues tengo más que no conocen. Oye, pues después hablamos. Son fusión flamenca, que es lo que yo estoy trabajando. La progresión desde, bueno, la fusión flamenca desde un poco antes del final del régimen de Franco, que empiezan, digamos, Paco de Lucía, Manuel Sanlúcar y Camarón, y luego, bueno, ya pues con todo el rock progresivo, Triana, Enrique Morente, todos estos... con el ostras, buenísimo Tabletón de Málaga. Ya el cantante murió, Roberto, era amigo mío, murió, falleció. Y todo la mezcla, todo lo que es flamenco fusión va entrando en todos los estilos o sea, está inundando todos los estilos que entran del extranjero, de Inglaterra sobre todo, que es nuestro mediador, digamos, la franquicia donde nos entra la cosa de Estados Unidos, ya por el tamiz de ellos, ¿no? Y bueno, yo no sé si alguien más quiere intervenir aquí, ¿queréis decir algo? Sí, ¿tú quieres decir? ¿Tú quieres decir algo de lo que ha dicho ella? No, vale. Bueno, que compartamos. Luego hablamos, porque sí, yo tenía curiosidad, pero ni te quería pedir lo tuyo, ni te quería dar lo mío antes de verte. Bueno, pues con esta maravillosa mesa de juventud cerramos esta sesión. Vamos a por un café rapidito porque vamos con un pelín de retraso como siempre, ¿vale? Muchas gracias a todos los asistentes y a los comunicantes. Y bueno, pues ya casi, como... Si no nos vemos esta tarde, pues feliz Navidad, ¿no?